Vamos a estar aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, si puede buscar ahí, por favor. Evangelio de Lucas, el capítulo 15, y en una historia muy conocida vamos a tratar de descubrir nuevas enseñanzas para nuestra vida. El Evangelio de Lucas, el capítulo 15, principalmente, hermano, aquí se habla acerca de tres cosas perdidas. Nuestra memoria nos indica que se habla de una oveja perdida, se habla de una moneda perdida y se habla de un hijo perdido. Eso para que nos vayamos poniendo en contexto. Entonces, hermanos, Evangelio de Lucas, capítulo 15, vamos a estar hablando aquí sobre el hijo perdido, y nuestro mensaje de esta noche se titula La hora del becerro gordo. Ese va a ser nuestro tema en esta noche, la hora del becerro gordo. Dice así la palabra, Lucas 15, verso 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En el versículo 23, hermanos, está aquí el título de nuestro mensaje, la hora del becerro gordo. Como nosotros conocemos esta parábola, le llamamos la de el hijo pródigo. Necesitamos entender, hermano, qué es la palabra pródigo. Se puede definir como un derrochador. Tal vez usted conozca el término despilfarrador, alguien que despilfarra. La palabra pródigo tiene que ver con alguien que gasta imprudentemente, alguien que gasta desmedidamente, alguien que gasta sin control, sin responsabilidad. Eso es lo que tiene que ver con la palabra pródigo. Alguien que desperdicia sus bienes y que consume sus bienes en gastos inútiles. Entonces, cuando hablamos del hijo pródigo, en síntesis, estamos hablando de una persona que es un derrochador, de alguien que despilfarra lo que tiene, que gasta imprudentemente, sin control, en cosas que no son importantes. Ahora, el joven, hermanos, que tomó la decisión de llevar este estilo de vida, de malgastar todo, porque el Evangelio usa ese término, habiendo malgastado todo, hermanos, ese estilo de vida lo depositó en un chiquero, en un lugar maloliente habitado por cerdos. Y ahí fue donde comenzamos la lectura nosotros. Este joven despilfarrador se encontraba allí en ese lugar. Estaba humillado,
estaba derrotado, estaba deprimido, pero todavía le quedaba un poquito de fuerza para ponerse de pie y volver a la casa de su padre. Todavía había un poquito de energía, porque él no quería ya estar en ese lugar inmundo, en medio del barro, rodeado de cerros, comiendo algarrobas todos los días. Estaba cansado de esa vida, hermano, humillado, y tomó ese impulso y dice: voy a regresar a la casa de mi padre. Y se puso de pie y regresó al hogar. Y allí, hermanos, él se encuentra con un padre amoroso, un padre que sale al encuentro. Saben que eso era prohibido en el protocolo, en la ley. Pero el padre sentía tanto amor por su hijo que salió al encuentro de su hijo. Y dice la palabra de Dios que le dio un abrazo. Yo imagino de esos abrazos que a uno le ordenan todos los huesos, ¿no? De un abrazo que uno siente que hasta el alma le aprietan. Un abrazo, y de pronto le dio, hermano, toda la misericordia que tenía el padre, porque dice que el padre fue misericordioso y le dio todos los besos que había guardado tantos días pensando: si mi hijo regresa, tengo besos de ternura para darle. Y allí está ese cuadro maravilloso, un padre amoroso, lleno de misericordia, abrazando a su hijo, y el sonido de esos besos tiernos, mostrándole su amor y en señal de bienvenida. Una gran recepción, hermanos, ¿eh? Eso ha sido una gran recepción. Y realmente, hermanos, esto es lo que nos lleva a pensar a nosotros, que también hemos deambulado por los chiqueros de este mundo. El pecado nos ha llevado a lugares malolientes, a lugares desagradables. Hemos expuesto nuestro cuerpo en experiencias que no agradaban a Dios. Y un día, arrepentido, humillado por el peso de nuestro pecado, aplastado por el peso de nuestro pecado, vinimos a encontrarnos con Dios. Era nuestra última esperanza de comenzar una vida nueva, de comenzar una vida eterna, poder encontrarnos con Dios. Y Dios, hermanos, nos mostró esta clase de misericordia, de ternura, y Dios nos recibió y nos hizo miembros de su familia por medio de la salvación que nos dio en Cristo. Pues aquí detrás de esta historia está la persona de Dios, hermanos. Y rápidamente el padre, cuando lo ve a su hijo con toda esa ropa andrajosa, deshilachada, con todo ese barro encima y ese mal olor, el padre da 4 órdenes rápidamente. Mírela conmigo otra vez, por favor. En el versículo 22, ahí vamos a encontrar las primeras 3 órdenes que dio, de las 4 en total. Verso 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Primera orden, hermanos, dice el verso 22, sacad el mejor vestido. No uno de los vestidos comunes que usaban los trabajadores. Dice: sacad el mejor vestido. Y es lo que Dios hizo, hermano, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos salvó, nos dio vida eterna y nos revistió de la persona de Cristo. Nosotros, hermanos, empezamos a lucir vestimenta de etiqueta celestial, de etiqueta con la marca de Dios. Somos su pertenencia, le correspondemos al Salvador. No tenemos una vestimenta común, una vestimenta de Cristo. Ahora, escuche esta historia. Algunos de ustedes hace ya un largo tiempo me han oído predicar. Pero esta historia breve que le contaré está en el libro de Zacarías, en el capítulo 3. No lo busque, yo le voy a contar allí. Había un sumo sacerdote que se llamaba Josué. Y allí él estaba siendo acusado por el diablo. Y entonces, hermano, el ángel del Señor interviene y reprende al diablo
Y Dios da una orden, porque Josué estaba vestido de ropas viles, dice el pasaje, como si fuera el hijo pródigo. Y entonces dice Dios que reprendió al diablo y dijo sobre Josué, este es un tizón sacado del incendio. Y ahora dice, vamos a vestirlo con ropas de gala, con ropas, hermanos, que usa la gente de alto nivel económico, de alto poder económico, como se dice, gente de alcurnia. El sumo sacerdote Josué tenía ropas viles, pero Dios dijo, este es mi hijo, vamos a vestirlo con ropas de gala, con ropas de lujo. Mis hermanos, eso es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Cuando nos sacó de la inmundicia de este mundo, de las tinieblas de este mundo, nos dio un vestido nuevo. Y ese vestido tiene que lucirse y tiene que hacerse notar donde vamos, hermanos, que estamos revestidos de Cristo, como dice la palabra. Cristo está en nosotros. La segunda orden que da el Padre en este versículo 22 dice, y ponedle un anillo en su mano. Ese anillo, como cantamos hace un rato, habla de la reconciliación. Ese anillo era el símbolo de la reconciliación. Era el anillo, mis hermanos, que estaba devolviendo a este muchacho, a este joven, la garantía de pertenecer a esa familia. Y el día que Dios, hermano, se reconcilió nosotros con Dios, nos reconciliamos, Dios también nos ha dado esa garantía, hermano, que pertenecemos a su familia. Este muchacho se sintió en la comodidad de ser recibido con honor por el Padre y por los suyos allí, hermano. Otra vez pasó a ser parte de esa familia. Dios nos ha recibido en su familia. Y ahora nos sentimos como ese hombre de la historia. Éramos indignos, pero por su amor y su misericordia nos recibió en su familia. Y somos el pueblo de Dios, y somos la familia de Dios, y somos los herederos de la vida eterna. Somos indignos, pero Cristo nos salvó, y ahora, hermano, nos reconcilió con el Padre. Y ya somos de la familia. Y gloria a Dios por eso. Y del tercer orden que da el Padre, un vestido nuevo, un anillo en su mano, y ahora dice un calzado en sus pies. Porque ese calzado era la enseñanza de que ese muchacho iba a andar ahora paso firme en la vida. Ese calzado era la evidencia que iba a transitar una vida nueva. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, mis hermanos, nacimos de nuevo y tenemos que permanecer en ese estilo de vida nueva. No tenemos que volver atrás. Hemos cantado, yo decidí seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Las cosas del mundo quedaron atrás. Ahora tengo un calzado nuevo, tengo un andar nuevo. Hay un camino nuevo para mí. No es el camino polvoriento del pecado. Es un camino nuevo que Cristo trazó. Dice la palabra de Dios que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Así que, hermanos, ese pasaje comienza diciendo, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es el camino para ustedes y para mí, hermano. Un camino nuevo. Y la tercera orden es la que ocupa nuestro tema en esta noche. Dice, y matad el becerro y hagamos fiesta. Matad el becerro y hagamos fiesta. Un becerro, hermano, es lo que nosotros aquí en nuestra cultura le llamamos un ternero. Para que usted tenga una idea, en la carnicería, cuando le ofrecen carne de ternero, esa es mucho más cara que la carne de vaquillona. La carne de ternero se considera aquí en la Argentina a los 280 kilos. Después ya pasa a ser vaca, vaquillona y así. Hasta ese peso la carne es muy tierna, es muy especial. Ese era el becerro, lo que nosotros llamamos un ternero. En algunos lugares le llaman un novillo. Un novillo. Y entonces ese era alimentado principalmente con cebada, con
productos especiales porque era guardado para eventos especiales. Y había llegado ese evento. Era una fiesta que se iba a celebrar. Y esto es importante que podamos identificar. Esta era la fiesta del arrepentido. Mire, le invito acá, alguno dice la fiesta de la flor, la fiesta del lago, hay diferentes fiestas. ¿Esta qué título, no? La fiesta del arrepentido. Porque ese becerro se iba a matar porque había alguien que se arrepintió de su pecado, de su mal andar, de su mal obrar. Alguien que a viva voz dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese becerro se iba a matar para celebrar la fiesta del arrepentido. Pero también a esa fiesta le podemos llamar la fiesta del reconciliado, porque en el anillo vimos la reconciliación. Y ahí, hermanos, era ese evento tan especial y se preparó el becerro gordo. Dice, para que haya fiesta. Cuando ese becerro, hermano, aparecía es porque había fiesta. En términos nuestros, había asado para todos. Asado para todos. Entonces, mis hermanos, nosotros nos entusiasmamos con el asado. Pero yo le conté y les recordé más bien al inicio que este capítulo nos hablaba de 3 cosas perdidas. Una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Y cuando usted lee sobre la oveja y cuando lee sobre la moneda, dice que el gozo que tenía el pastor que encontró su oveja, la señora que estaba barriendo y encontró la moneda, dice ese gozo que ellos tenían, así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esa es la fiesta que hay en el cielo, hermano, cuando hay pecadores que se arrepienten. Cuando hay pecadores que pasan de muerte a vida, el Padre lo dijo aquí, mis hermanos, en el versículo 24. Él dice, porque mi hijo muerto era, ya revivido. Cuando un pecador se arrepiente, dice el Evangelio que pasa de muerte a vida. Aquí hay alguien, un muchacho, dice que estaba muerto, pero ha revivido. Hay que hacer fiesta. Agrega aquí este verso 24, dice, se había perdido y es hallado. Y dice, y comenzaron a regocijarse. Y aquí entramos nosotros, hermanos. Aquí entramos nosotros. Esa palabra regocijarse habla de un gozo extremo, de una alegría exuberante, de una alegría abundante. Y esa clase de alegría hay por pecadores arrepentidos en el cielo. Pero mi pregunta, hermano, para nosotros es, ¿cuándo será nuestra fiesta aquí? ¿Cuándo vamos a empezar a alegrarnos al ver los pecadores que vienen a este lugar de reunión, y se arrepienten de sus pecados y crean en Cristo como Salvador? Y cuando veamos eso, hermano, vamos a empezar a alegrarnos, vamos a empezar a regocijarnos. Pero parece que algo nos está privando de eso. ¿Y qué es? Que nos estamos viendo pecadores arrepentidos. Yo lo que diría que en la historia de nuestra iglesia, en esto pensaba en esta mañana. Muchos han creído en Cristo. Si hablamos, podemos usar la palabra, muchos han creído en Cristo en estos años, en este lugar. Pero son como un cuentagotas. Necesitamos una lluvia de salvación de almas, una lluvia abundante de almas salvas por Cristo, y que el gozo llegue a nosotros y que nosotros tengamos caras alegres, hermano, porque hay pecadores que se arrepienten. Dice que aquí empezó esta fiesta, hermano, y comenzaron a regocijarse cuando vieron al perdido que fue hallado, cuando vieron al que estaba muerto y ahora estaba vivo en medio de ellos. Hermano, tenemos necesidad de ver eso nosotros en este lugar. Tener nuestro Pentecostés, como cuenta el libro de Hechos, el capítulo 2, en aquella primer gran predicación, 3,000 fueron salvos y bautizados. Nosotros necesitamos algo así, hermano, ver almas y almas y almas salvas en ese lugar para empezar a regocijarnos, para cambiar nuestros rostros tristes y pensativos en rostros alegres, porque hay salvación, la gracia de Dios se manifiesta, la misericordia de Dios se anuncia en este lugar. Almas pasan de muerte a vida. Necesitamos esa clase de regocijo. Necesitamos esa clase de alegría.
Y aquí estaba, hermano, el becerro gordo. Pero si nosotros, hermanos, no ganamos alma, el becerro va a estar esperando. Y este es nuestro mensaje, es la hora del becerro gordo. Ese título, hermano, es una voz que nos alerta a nosotros. Ahora es la hora, aprovechemos, veamos alma salva. Es la hora de ver el becerro gordo. Es la hora de que aparezca Él y comience la fiesta entre nosotros. Pero el becerro va a morir igual. Va a morir como parte de una fiesta, en un gran asado. Pero si nosotros no ganamos alma, el becerro va a estar engordando y engordando y engordando y va a morir, pero por explosión. ¿Entiendes? Yo quiero verlo morir porque es parte de una fiesta de gente que pasa de muerte a vida. No quiero sentir la explosión del becerro porque nunca hemos ganado alma y se murió y explotó. Hermano, tiene que morir para que sea el productor de alegría en una fiesta espiritual. En esa fiesta, hermano, que después usted en su casa puede repasar, o si quiere dé una vuelta de hoja anterior en el capítulo 14 de Lucas, donde se nos habla acerca de otra fiesta. Ahí en la misma página está, hermano, capítulo 14, verso 16. Recordemos juntos esa otra fiesta, hermano. Dice la palabra, Lucas 14, verso 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene en mi casa. Y ese es el deseo mayor de nuestro Dios, que se llene mi casa. Dios quiere ver su casa llena. Y alguna vez en este púlpito yo me pregunté junto a ustedes: ¿seremos capaces de darle esa alegría a Dios? ¿Seremos capaces de producir esa alegría en nuestro Salvador, de tener la casa llena de almas? Porque se escuchan voces que dicen: aún hay lugar, aún hay lugar. Hay sillas vacías, hay espacios vacíos. Vamos a producir el gozo en el cielo. Vamos a producir la alegría en nuestro Salvador. Pero hay que llenar la casa. Y tenemos que proponernos eso, hermano. No puede quedar esto como una frase suelta que se va a diluir en el tiempo. Debemos ponernos eso como meta de ver la casa del Señor llena. Alguien dice: aún hay lugar, aún hay lugar. Y entonces tenemos que ir a buscarlos de tal forma que dice el texto: fuérzalos a entrar. Esa palabra fuérzalos a entrar quiere decir una y otra vez, invítalo una y otra vez, insiste una y otra vez, ve a buscarlo una y otra vez, una y otra vez. Porque nosotros todos, hermanos, hemos experimentado eso de gente que nos dice: el sábado voy y no vienen, el domingo voy y no vienen. Y muchas veces nos hicieron promesas y nos ilusionamos de ver esa gente nueva y no vinieron. Pero la Biblia dice: no te rindas, fuérzalos a entrar, vuelve a buscarlos, vuelve a invitarlos, vuelve a motivarlos, vuelve a llevarle esa invitación, tráelo para que se llene mi casa, dice el Señor. Y cuando está la casa llena, ahí está la fiesta de Dios. Alguna vez prediqué sobre este capítulo, llamándole a esto la fiesta del Evangelio. Una casa llena. Como resultado de la predicación del Evangelio, no hay otra forma. La casa de Dios se tiene que llenar como resultado de la predicación del Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, nunca veremos la casa de Dios llena. Esto es así, hermano.
Y entonces aquí tenemos el becerro gordo. La gente se regocijó, había alegría, la fiesta del arrepentido, la fiesta del reconciliado. Esa fiesta la tenemos que ver con nuestros propios ojos, hermano. Ver en este lugar hombres y mujeres arrepentidos de sus pecados, creyendo en Jesucristo como el Salvador. Hombres y mujeres en este lugar reconciliándose con Dios. Hombres y mujeres dándose testimonio claro que son miembros de la familia de Dios, salvos por Cristo Jesús. No podemos privar a nuestros ojos de esa alegría. Dice, y comenzaron a regocijarse. ¿Y cuándo será nuestra hora? ¿Cuándo será el día en que nosotros nos vamos a regocijar? El becerro gordo. Llegó su hora y hubo fiesta y hubo alegría. El becerro y los bueyes y las vacas tienen mucho protagonismo en la Biblia. Este becerro se mató y se hizo un asado con él, porque hubo un arrepentido, hubo un reconciliado. Pero ahora también en la Biblia se nos enseña que alguien puede matar un becerro o un buey cuando es llamado por Dios a su obra. Quiero que vea eso un poquito rápidamente en el libro de Primera de Reyes, o el primer libro de los Reyes, el capítulo 19. Primer libro de los Reyes, el capítulo 19. Y ahí ponemos la mirada en el versículo 19. Primer libro de los Reyes, el capítulo 19 y el versículo 19. Mire cómo dice la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró al pasaje, hermano? Amén. Dice así entonces, verso 19, partiendo él de allí, es decir, Elías el profeta, partió de allí y halló a Eliseo, hijo de Safar, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dios llamó, hermanos, a un joven pecador al arrepentimiento y a la reconciliación. Lucas 15. Ahora Dios está llamando a un joven para ser su predicador, para ser su profeta. Dios llamó a Eliseo. La Biblia nos enseña que estaba arando la tierra. Era un hombre de trabajo. No sabemos cuántos años estuvo viendo cómo se abrían surcos en la tierra. Cuántos años sembrando semilla, cosechando en ese territorio. Y de pronto se aparece como una persona extraña. Era Elías. Eliseo trabajaba en los bueyes. Y Elías hace un movimiento y tira sobre su cuerpo el manto de profeta. Eliseo entendió rápidamente que él estaba siendo llamado al ministerio de la predicación, al ministerio de ser un mensajero de Dios. Y entonces así Eliseo toma ese compromiso de seguir al varón de Dios. Y le dice, solo una chance, quiero ir y besar a mi padre y a mi madre y me iré. Hermanos, cuando dice aquí la palabra de Dios que Eliseo llevaba delante de él, hermano, aquí estas yuntas de 12 bueyes. Hermanos, cada uno de esos bueyes era el equivalente a lo que sería un tractor de nuestro tiempo. Imagínense cuánta plata. Esa era la herramienta de trabajo. Y de pronto, hermanos,
él está dispuesto a dejar lo que económicamente era valioso. Esos bueyes eran un gran tesoro, 12 yuntas de bueyes, hermano. Y él dice, los dejo y me voy a predicar la palabra de Dios. Este hombre no se estaba recibiendo de arquitecto, de ingeniero o de doctor. No era esta como esas fiestas que vemos en las universidades, que al que se gradúa le tiran harina y huevo y no sé cuántas cosas. No era de esa clase de fiesta. La alegría que tenía Eliseo era en su alma. Se sentía una persona privilegiada, llamada por Dios para predicar su palabra. Y fue, hermanos, y se metió a su casa y anunció a lo suyo, Dios me llamó para ser su predicador. Dios me llamó al ministerio. Dios me ha dado este privilegio. No lo puedo perder. Aquí está, asado para todo. Mató ahí unos bueyes y quemó el arado. Eso, hermano, tiene un significado enorme. Mató los bueyes, le dio asado al pueblo, lo mismo que vimos en Lucas 15, para que todos se regocijen, para que todos se alegren, ahora por un hombre que fue llamado al ministerio y aceptó el desafío, hermanos, y tomó ahí la madera de los bueyes y las quemó. ¿Sabe por qué, hermano? Mató los bueyes y quemó el arado. Porque él estaba diciendo, Dios, nunca más volveré a mi vida pasada. Nunca más volveré a mi vida pasada. No voy a volver a trabajar en la tierra y por miedo a que fracase en el ministerio, quemo esto para que no quede ninguna posibilidad. Y hermano, ustedes y yo tenemos que dinamitar los puentes que nos puedan unir al pasado, los puentes que nos puedan llevar de retorno a aquella vida que teníamos que desagradaba a Dios y desagradaba a Cristo. Hay que cortar con eso, hermano, hay que quemar con el pasado y hay que ir hacia adelante, como dice la Escritura, con los ojos puestos en Jesús, hermano. Ahí tenemos que ir en esa dirección, con los ojos puestos en Jesús. Dios me llamó. Algunos de ustedes quizás no quieren oír el llamado de Dios. Algunos de ustedes quizás mucho tiempo Dios los ha estado llamando a una manera de servicio superior, a una manera de servicio mejor. Yo estaba para cumplir mis 18 años nada más cuando Dios me llamó. Ya han pasado 45 años de aquel llamado. Nunca me arrepentí, hermanos, de haber renunciado a mi pasado. Acepté el desafío del Señor, seguí al Señor y fui un predicador de la palabra de Dios. Y ahora aquí estoy, hermano, canoso y arrugadito y gordito también, pero predicando la palabra de Dios. Él me llamó, hermanos. Yo tengo más años de servicio a Dios que lo que la mayoría de ustedes tiene en tiempo de vida. Ustedes no habían nacido, en la gran mayoría. Yo ya andaba predicando la palabra de Dios, porque aquello fue un privilegio, hermano, que yo no podía renunciar. Él me llamó. No tenía bueyes como Eliseo, pero maté mi vieja vida y aproveché la nueva vida en Cristo para servirlo y para vivir para Él. Y aquí estamos todavía, Hermanos, en Lucas vimos allí un hijo que fue reconciliado, un hijo que fue salvo, arrepentido de su pecado. Aquí vemos un predicador que fue llamado y aceptó, hermano, esa fiesta, la fiesta de ser llamado por Dios al ministerio. Pero en esta misma página, en el capítulo 18, hay un hombre allí y hay un becerro, hay allí un buey, si usted quiere. Y es una demostración del poder de Dios. El arrepentimiento y la reconciliación en el hijo pródigo. El llamado de Eliseo al ministerio como predicador, como profeta. Y ahora vamos a ver aquí, hermanos, el llamado de Dios a una persona a que experimente el poder de Dios. Mírelo aquí, capítulo 18 de Primera de Reyes. Mire cómo dice la palabra del Señor, versículo 31. Ustedes en la mayoría conocen esta historia. Yo la voy a abreviar un poco, pero esta es la historia de Elías enfrentando a los falsos profetas de Baal y a los falsos profetas de Asera. Eran cientos ellos, el varón de Dios era solo,
Pero mire, hermano, cuando una persona está frente a la multitud, el que tiene a Dios, aunque esté solo, es mayoría. Y esto es lo que demuestra Elías, este predicador. Observe, primer libro de Reyes, 18, verso 31. Dice la palabra, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar, el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Ahí estaba el profeta, hermano. Los falsos profetas habían fracasado cuando clamaron a sus dioses. Ninguno de sus dioses respondió, porque no existía. Pero el varón de Dios ahora dice, aquí está el buey, lo despedazó, lo puso sobre el holocausto. Y dice, echen cántaros de agua, cántaros de agua. Y háganlo en otra vez, ahora vuelvan a echar más agua. Y por tercera vez le dice, vuelvan a poner más agua. Porque este varón de Dios quería demostrar que iba a haber fuego del cielo. Y entonces, hermanos, llegamos ahí al versículo 36. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ahí estaba, hermano, el varón de Dios. Hace ya, no sé, quizás como 40 años atrás, un antiguo predicador inglés que ya está con el Señor, él tenía esa pregunta. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y tenía un mensaje con ese título muy famoso. Y entonces, ¿por qué queremos saber dónde está el Dios de Elías? Porque necesitamos fuego del cielo. Fuego del cielo para llevar la palabra adelante, fuego del cielo para combatir el error de los falsos profetas, fuego del cielo para demostrar que nuestro Dios está vivo, fuego del cielo para demostrar que Dios está respaldando, hermano, nuestro trabajo. Cuando Juan el Bautista predicaba en el Jordán y vino Jesús a ser bautizado por él, descendió el Espíritu Santo en ese lugar como paloma y descendió del cielo la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí estaba Dios el Hijo, Cristo, ahí estaba el Espíritu Santo y la voz de Dios el Padre, la Trinidad, respaldando al predicador Bautista en el río Jordán. Y aquí estaba. Juan el Bautista era el Elías que había de venir, pero este era el verdadero profeta Elías, el tisbita. Y él le dijo a Dios 2 veces en su oración, respóndeme, respóndeme, para que ellos vean que tú te vuelves a ellos. Les quería dar una oportunidad para que sean salvos y de pronto ese fuego descendió del cielo respaldando al predicador. Y aquellos falsos profetas terminaron sus vidas allí. Y aquí estaba el buey. Vimos allá el becerro en Lucas 15. Vimos los bueyes en el llamado al ministerio del profeta Eliseo. Vimos aquí el buey en la consagración del profeta
Elías. Y ahora quiero que veamos un buey más, el último de esta noche, en un pueblo que se rinde en adoración delante de Dios. Eso tenemos que ver, esa fiesta, hermano, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Si puede ir ahí, después de Reyes, ahí viene Crónicas, vaya un poco más adelante, y viene después ahí Esdras, y después viene Nehemías. Y llegamos al capítulo 8. Mientras se encuentra con ese capítulo, le digo que allí estaba, hermanos, el sacerdote Esdras predicando la palabra. Estaba predicando desde el alba hasta el mediodía. Esa jornada, hermanos, ya tenía como 6 horas de predicación bíblica. Todos estaban allí, hermanos, impactados porque estaban escuchando la palabra en su propia lengua, en hebreo. Muchos de ellos habían venido del cautiverio de Babilonia, donde habían aprendido el idioma de los caldeos. Y ahora estaban allí escuchando la palabra en la lengua original. Dice la Biblia que Esdras estaba así subido a un púlpito y desde allí les hablaba la palabra de Dios. Y mire cuál fue la reacción del pueblo. Nehemías 8, verso 5. Nehemías 8, versículo 5. Dice, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Puede apreciar, hermano, lo que estaba pasando ahí? Ahí estaba el predicador subido al púlpito, dando la palabra de Dios, hermano. Y dice allí que todo el pueblo estaba atento. Eso es muy importante. Nadie estaba distraído. Todos estaban atentos a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra. Y Esdras comenzó a hablar. Nuestro Dios es grande. Y aquella gente, hermano, empezó a hacer lo que nosotros debemos hacer. Decían, amén, amén. Respaldaban al predicador, respaldaban la palabra, gritaban, levantaban las manos. Amén, amén, decían ellos. Y de pronto cayeron de rodillas, postrados en adoración, en reconocimiento a la presencia de Dios allí, hermanos. Y entonces dice aquí la palabra, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y ahora mire cómo dice el verso 8, Nehemías 8, verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, id y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Recuerdo en algunos lugares cuando predicaba sobre este versículo 10, donde dice, id y comed grosuras, un asado como el becerro gordo, un asado como el que ofreció Eliseo de los bueyes cuando fue llamado al ministerio. Y dice, y bebed vino dulce. La gente se desesperaba en los cultos y gritaban, amén, predique más ahí, pastor. No le importaba tanto la comida, le importaba la bebida. Pero mire, hermano, aquí está el becerro, aquí está el buey, en una reunión, en una fiesta de adoración, en una fiesta que termina con rodillas puestas en la tierra, reconociendo que Dios es grande, y estaban todos adorando esa grandeza. Las lágrimas no se podían contener. Las lágrimas eran derramadas porque esa predicación de la palabra impactó los corazones. Les digo más, hermano, este es el primer avivamiento espiritual que está registrado en la Biblia. Y entonces Esdras, el predicador, Nehemías, el gobernador, les dice, no lloréis, no lloréis.
porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Dios quiere verlo fuerte. Dios no quiere cristianos débiles. Dios no quiere tiernitos, blanditos. Dios quiere cristianos firmes, decididos, emprendedores. Cristianos que van hacia adelante, tomando la cruz, hermano, poniendo las manos en el arado, siempre yendo adelante, como ya lo hemos dicho, con los ojos puestos en Jesús. Ahí está la clave, los ojos puestos en Jesús. Si esa es nuestra actitud, nuestra mirada en Jesús, siempre vamos a ir adelante. Nunca vamos a estancarnos, nunca vamos a retroceder, nunca vamos a caer en derrotas, nunca vamos a pisar en falso. Pero la clave es mantener la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa expresión autor y consumador quiere decir que Él es el principio de nuestra fe y Él es el fin de nuestra fe. Y así tenemos que ir, mis hermanos. Es la hora del becerro gordo. Ese becerro, hermano, se va a ver en la alegría, en el regocijo que vamos a tener de ver almas salvas. Y alguien puede decir, yo ya soy salvo, pero necesito que los bueyes sean muertos que haya asado, porque Dios me está hablando, me está llamando, y yo voy a ser su predicador, yo voy a ser su servidor, yo voy a tomar ese compromiso de seguir fielmente al Señor. Dejaré de ser dubitativo, dejaré de ser tibio, dejaré de ser perezoso. Ese mensaje es para mí, ese llamado de Eliseo es para mí, puede decir alguien en esta noche. Yo voy a ser ese predicador que va a dejar todo para servir a Dios. Y alguien puede decir, yo voy a tener el coraje de Elías, la valentía, voy a ir adelante, no me voy a rendir de las adversidades de la vida, porque hay muchas adversidades, hermanos, muchos obstáculos tenemos, muchos problemas se nos cruzan constantemente, impensados, inesperados, problemas por aquí, problemas por allá, pero en la mayor adversidad, allí estaba Elías y dijo, respóndeme Jehová, respóndeme Jehová. Y el fuego vino del cielo. Es el fuego que necesitamos para encender nuestra alma. Es el fuego que necesitamos para encender nuestro ministerio, nuestro trabajo para Dios. Es el fuego que necesitamos que esté encendido en la Iglesia Bautista Maranata. Pero necesitamos de ese hombre que mira al cielo y le diga, respóndeme Jehová, respóndeme, respóndeme. Necesito de ese fuego. Porque sin fuego de Dios, hermano, no iremos muy lejos. Y aquí está, predicación. Un culto de regocijo para el alma, una fiesta para el alma. La gente emocionada lloraba, agradecía, caían de rodillas, adoraban a Dios, levantaban los brazos en expresión de reconocimiento de Dios y de gratitud a Dios. Necesitamos que la palabra que predicamos en este lugar haga este efecto en nuestra alma. Y hermano, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Fortalecidos por la palabra de Dios, Dios estará gozoso de nuestra vida. Es la hora, hermano, del becerro gordo. Es la hora, hermano, que necesitamos ver entre nosotros. ¿Para qué? Para regocijarnos. Para regocijarnos que Dios está con nosotros. Su misericordia, su amor, su obrar, su poder. Dios está en medio de nosotros porque somos su pueblo, hermano. Y Dios viene y nos visita y aviva nuestras almas. Y los pecadores vienen al arrepentimiento, reconociendo a Cristo como el Salvador. Es la hora del becerro gordo. Mañana veremos un poquito más, Dios mediante. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor. Y por esta historia del Hijo pródigo que tantas veces hemos oído y hemos visto. Y siempre tiene algo nuevo, una enseñanza rica para nosotros. Y gracias por tu palabra, porque toda ella nos llama, Señor, al servicio, a la obediencia. Nos llama a crecer y a ser maduros en la fe. Porque tu palabra siempre nos llama, Señor, al esfuerzo. Siempre nos está llamando para hacer un sacrificio mayor, para gloria y honra de tu santo nombre. Bendice esta noche cada decisión que se pueda tomar. Y bendice tu palabra y nuestras vidas, Señor. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermano, su palabra. Va a venir entonces ahora, hermano Josué. Él va a estar dirigiéndonos en los cánticos.